Saludos familia, gente en La Roca, qué bueno que estamos conectados en campus online y también saludamos a todos que están aquí en reunión presencial. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pues hoy es un gran día de celebración, estamos domingo, amo mi iglesia y ya estamos iniciando la última serie completa del año. Wow, gracias a Dios. Y qué gran tiempo que tuvimos las últimas noches, en las noches de adoración y intercesión. ¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes? Amén. Gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Nos pusimos en la brecha por nuestra ciudad, que podemos brillar como luz en medio de las tinieblas. Y quiero dar también gracias a todos ustedes, aquellos que están sembrando para la misión especial. Pues quiero decir que ya hemos recibido en abundancia, gracias a Dios por su provisión. Estamos en comunicación con los pastores allá para hacerles llegar esas ofrendas y estamos tomando esos pasos y muy pronto los vamos dando noticias de cómo fue y que estamos al pendiente. Pues gracias a Dios también por todos aquellos que siguen sembrando en los proyectos de la casa. Hoy es domingo, amo mi iglesia, como les dije. Y seguimos sembrando en la visión hacia el futuro para esta casa. Estamos abiertos entre semana en la cafetería, ahí estamos cumpliendo con los últimos detalles, ya estamos abriendo los salones arriba. Faltan unos detalles aún, pero seguimos avanzando y también hay alumnos inscritos en la Academia de Artes. Ese contacto que ahora estamos abriendo puerta para tener esa conexión con la comunidad. Entonces, gracias también por las ofrendas, los diezmos y ofrendas que sobreabunde aquí en esta casa. Es una iglesia generosa y damos gracias por cada uno de ustedes. Pues toma tu Biblia, acompáñenme, toma algo para anotar, porque hoy, como les dije, estamos iniciando la penúltima serie y vamos a hablar del poder de la fe. Es un estudio acerca del libro de Santiago. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos capítulo por capítulo. Estamos orando desde enero para la visión, bueno, desde antes, ¿verdad? Para la visión 2025 para este año, que se encuentra en Ageo 2:23, que somos ese anillo, esa representación de Cristo mismo, la autoridad del cielo, la autoridad divina aquí en nuestra ciudad. Y Dios ha puesto en nuestro corazón que vamos caminando hacia eso. Y este año hemos visto que estamos llamados a caminar con la autoridad de Cristo Jesús. ¿Y cómo se aplica en nuestras vidas? Hoy, iniciando esta nueva serie, El Poder de la Fe, vamos a mostrar cómo nuestra fe tiene la autoridad para cambiar ciudades, familias, naciones, y empezando también con uno mismo, que es la transformación de la palabra de Dios que hace obra en cada uno de nosotros. Entonces yo les invito a que tomen su Biblia y vamos a Santiago. Vamos capítulo por capítulo, son 5 capítulos. Vamos viendo uno por semana y estamos celebrando también aquellos que están tomando pasos por fe. Amén. Este mes también vamos a tener domingo familiar, que vamos a celebrar dedicación de bebés, establecer familias fuertes. Pero bueno, iniciamos con lo siguiente. ¿Por qué Santiago? Hay muchos libros, 66 libros en la Biblia. ¿Por qué escogemos Santiago? Pues Santiago, un poquito de historia. Santiago era hermano menor de Jesús. Y por mucho tiempo, él rechazó a Jesús y su ministerio. Pues los hermanos de Jesús no recibían a él como el Mesías en el principio. Ellos rechazaron a su ministerio aquí en la tierra. Pero después de la resurrección, después que va resucitando Jesús, ahora Santiago y los otros hermanos de Jesús van viendo que él realmente es el único hijo de Dios, que solamente compartía a María como mamá. Y Santiago nos enseña que nuestra fe en Cristo debe ser auténtica, que no solo se proclama, sino se practica lo que decimos que creemos. Es una fe equilibrada. Santiago nos escribe en su epístola, que escribe a las iglesias, que nuestra fe tiene raíces en la verdad y frutos en la acción. Es una fe poderosa porque estamos sometidos a Dios y vamos actuando con la autoridad de Cristo. Y eso nos da entonces una fe distinta. Una fe distinta. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 1 al 27. El poder de la fe.
en nuestras vidas. Cuando hablamos acerca de la fe, podemos tener ideas o conceptos distintos o diferentes. Está ese concepto de fe y creencia. ¿Cuál es la diferencia entre fe y creencia? Por un lado, pudiéramos decir que es uno y lo mismo. Y culturalmente muchas veces lo vemos de esta manera. En la Escritura podemos derivar ciertas definiciones acerca de lo mismo, pero cuando vemos en lo práctico, en nuestra actualidad, las cosas son un poquito diferentes. Podemos ver que fe y creencia es lo mismo. De hecho, si vemos el Evangelio de Juan, y nos dice, puedes ver y estudiar Juan 20:31, que Juan nos dice que creer en Jesús, creer que Él es el Mesías, el único Hijo de Dios, tendremos vida en su nombre. Tenemos salvación en Él. El Evangelio de Juan, interesantemente, ni siquiera habla y dice utiliza la palabra fe. En la Escritura no hay grandes distinciones entre fe y creencia, pero por otro lado, cuando entendemos y vemos las palabras por definición en inglés y también en español, la palabra fe a menudo tiene un significado aún más profundo, un poquito distinto, que es lo que quiere decir el diccionario. ¿Qué es creer? Creer es la aceptación de que una afirmación es verdadera o de que algo existe. Creer. Entonces, ¿qué es fe? Fe es una confianza sólida en el carácter y las promesas de Dios. Un ejemplo de ambos. Si estudiamos la historia, podemos ver Alejandro el Magno, Alexander the Great en inglés. Podemos decir que yo creo que existió. Creo que hizo ciertos hechos, ciertas hazañas. Y cuando estaba vivo, muchos pusieron su fe en Él. ¿Su fe en qué? Confiando que les iba a proteger y guiarlos a victoria en la batalla. Otro ejemplo. Hay personas que creen que es importante comer saludablemente. A ver, ¿cuántos de ustedes creen que es importante comer saludablemente y hacer ejercicio? Ok, eso es importante para que podamos ser sanos, ¿verdad? Aunque ahora pueden bajar su mano, pero no tienen que levantar su mano. Pero ahora decimos, ¿y cuántos de nosotros realmente aplicamos y hacemos lo que creemos? Aunque no todos comemos saludablemente, ¿verdad que no? Ya los conozco. Incluso yo mismo. Mi esposa es nutróloga, tiene su licenciatura en nutrición. Yo soy uno de sus peores pacientes, porque a mí me gusta queso y la grasa y las cosas y comer hamburguesas y las quesadillas así de arrachera y bueno, ¿sí? No siempre comemos saludablemente, ni siempre hacemos ejercicio, pero estamos creyendo que ciertos hechos son verdad. Comer saludablemente me va a hacer la vida mejor. Hacer ejercicio es algo bueno, pero no se han hecho el compromiso y las implicaciones de esos hechos. Entonces podemos decir lo siguiente, tenemos una creencia, pero no fe activa en ello. ¿Ok? Entonces es lo mismo cuando hablamos acerca de Dios, su palabra y la vida cristiana. Entonces la fe se puede decir que es más fuerte o más poderosa en sí que solamente una creencia. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestra fe puesta en el lugar o persona correcta, el resultado es distinta. Yo no puedo solamente hacer las cosas por una creencia. Necesito tener algo más profundo, que es la aplicación de mi fe. La fe en Cristo se fortalece en medio de las dificultades. Ahora acompáñenme a Santiago, capítulo 1. Estamos viendo versículos 1 al 10. Versículo clave. Les invito a que van estudiando en casa. Se ha dicho, una fe que no ha sido puesta a prueba no es una fe verdadera. Así lo hemos dicho aquí en nuestra iglesia. Así es lo que creo. ¿Y por qué, Natán? Porque se derive de ese
versículo clave, Santiago 1, versículo 2. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. La fe que se pone a prueba es una fe verdadera. Fe y creencia son similares, pero Santiago nos indica, nos enseña que puedes tener una fe que no ha sido probado, que en fin se convierte en una creencia incompleta, lo cual que es inadecuado. Ve los primeros 5 versículos del primer capítulo de Santiago. Las pruebas, escucha, las pruebas no destruyen la fe, la purifican. Entonces podemos decirlo de esta manera. Estoy pasando por una prueba, una situación difícil. No estoy hablando de tentación, no estoy hablando de pecado. En un momento voy a hablar de eso. Pero estoy pasando por algo que se siente como sobreabundante. Se siente como una carga, presión. Más fe produce, es igual, y produce ¿qué? Perseverancia. Lo repito, presión más la aplicación de mi fe produce perseverancia. Entonces, si yo no tengo una presión, algo que está poniendo a prueba mi fe, es muy improbable que voy a tener una fe que resiste en tiempos malos. Voy a tener una fe verdadera que me lleva al cielo. Tu prueba es la plataforma donde Dios demuestra su poder. Es la diferencia entre solamente tener una creencia y tener una fe activa. Yo puedo creer en Dios. Yo puedo creer en la iglesia local. Yo puedo creer que esa palabra me transforma. Pero si nunca estoy puesto a prueba para comprobar el poder de esa palabra a través de mis acciones, a través de mis decisiones, a través de mi vida, en mi corazón, en mi matrimonio, en mi trabajo, en la escuela, en la familia, nunca voy a ver el poder de Dios realmente en mi vida. Voy a tener un concepto, pero nunca se lleva a la práctica. La diferencia no es tanto en la palabra que se usa, sino en la aplicación del concepto. Entonces el pastor dice que no podemos usar la palabra creer porque no es correcto. No, entiéndeme. Escuchen lo siguiente, vamos a hacer una autoinspección. ¿Tienes un acuerdo mental conforme a tus creencias, conforme a tu tradición? ¿O tienes un compromiso de todo corazón? Que estás dispuesto a pasar lo que sea necesario para ponerlo a prueba, para comprobarla. Las personas en los últimos días, hay muchas personas que tienen acuerdos mentales con Dios, pero cuando se pone la acción, se pone en prueba la fe o la creencia, se lo deja. Es que es demasiado difícil eso. No, pues eso no es de Dios. Tu fe va a ser puesto a prueba. Tu fe va a ser criticada. Tu vida va a estar bajo una lupa. Pregúntame si entendemos de eso. Líderes y pastores, no tenemos beneficio de escondernos, por decirlo de esa manera. Vivimos en una pecera. Todo el mundo ve lo que hacemos, lo que no lo hacemos y tiene su opinión sobre cualquier decisión, cualquier cosa. Pues recuerda la pandemia. Hace unos años, muchas personas estaban criticando si debe abrir la iglesia, no se debe abrir, se debe cerrar, se debe tener online, se debe hacer esto, no se debe hacer aquello, no debe usar cubrebocas, no se debe usar cubrebocas, ponemos el tapete en la entrada, no ponemos el tapete en la entrada, que tienen razón, no tienen razón, y por qué los pastores eso, y por qué no, y por qué todos, así fue. Pero gracias a Dios por la guía de la palabra de Dios y la sabiduría divina, vamos caminando hacia Él. No que somos perfectos, pero necesitamos poner nuestra fe a prueba. Y estamos aquí el día de hoy, noviembre
2025 por causa de unas decisiones difíciles tomar y nuestra fe puesto a prueba. Y se revela, la presión se revela realmente quiénes somos. Entonces, entendido eso, ¿qué hacemos que si no sabemos qué hacer en medio de la prueba? Pues si seguimos leyendo capítulo 1 de Santiago, nos dice versículo 5, si alguno de ustedes requiere sabiduría, pídeselo a Dios y Él se la dará. Pues Dios se la da a todo en abundancia y sin hacer ningún reproche. ¿Qué hacemos si no sabemos lo que debemos hacer? Estamos siendo puestos a prueba, la situación parece distinto, parece incluso difícil. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aquí nos enseña el versículo 5. Fe pide por sabiduría divina. Cuando somos personas de fe, no quiere decir que vamos a hacer las cosas conforme a nuestra propia inteligencia. Cuando no entendemos el proceso, pedimos sabiduría, no explicaciones. Ahí está la trampa de muchas personas. Porque están siendo puestos a prueba, empieza a preguntar el por qué. ¿Pero por qué eso? Explíqueme eso. Necesito entender. Cuando estamos en medio del caos, la sabiduría divina te da dirección. Lo que buscamos en Dios es sabiduría, de saber cómo, vimos el mes pasado, navegar en alta mar, navegar en medio de las circunstancias difíciles. Yo no ocupo que me explique el por qué, solamente cómo hacer las cosas. No tienes que entender todo, escúcheme bien. No tienes que entender todo, solo necesitas entender quién es Dios. Entender a Dios. Conoce a Él, sus promesas, sus normas, su palabra, la manera en cómo Él hace las cosas, y eso te va a dar paz en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Algo que tenemos que entender del carácter de Dios es que Dios no es tacaño con su sabiduría, la da generosamente. Sobreabunde, que dice versículo 5 nuevamente. Versículo 5 dice, Dios se la da a todos en abundancia. Estamos sufriendo, estamos pasando por momentos difíciles, no sabes lo que tienes que hacer. Puedes llamar a los pastores, puedes buscar un consejo, sí, pero tienes fuente directo con el creador del universo, que ve tu pasado, ve tu presente, ve tu futuro. Y si vas a preguntar a alguien, pregúntale a Él. Dile, Señor, necesito sabiduría. Él da sabiduría sin reproche. Aquí dice versículo 5. No te juzga por no saber. Como decimos, papás, no disciplinas al hijo por lo que no sabe, sino te enseña a confiar. Dice, puedes llegar confiadamente al trono de gracia y pedir, dejar tu petición, pedir por lo que necesitas y se va a dar. Pide por sabiduría. ¿Por qué el rey Salomón fue la persona sobredestacada en toda la historia humana? Porque él puede pedir riqueza, puede pedir fama, pero ¿qué es lo que pidió él? Pidió sabiduría. Y Dios le dio doble bendición, doble porción. ¿Por qué? Porque fue honesto y fue cierto. Y Dios lo pudo bendecir porque pidió por sabiduría. Él es Dios. Escucha, cuando estamos en nuestra lucha interna, Dios da, pero también en momentos Dios quita. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Y Él no requiere darte una explicación del por qué hace lo que hace. Aunque esa es la pregunta del hijo, ¿verdad? Cuando mis hijos estaban pequeños, es él, ¿pero por qué eso? ¿Y pero por qué? Y vamos, ya es tiempo para dormir, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Yo recuerdo mi mamá tiene una colección, tenía unas figuras del Basset Hound.
de los sabuesos chaparros, ¿no? Esos perros. Y tenía cosas. Y tenía un imán que tenía la mamá Basset Hound y el cachorrito ahí. Y decía, ¿pero por qué? Y la respuesta arriba de la mamá dice, porque soy la mamá, eso es por qué. ¿No? Es difícil para el hijo, es difícil para el niño no recibir la explicación. Los jóvenes quieren recibir la explicación de por qué no puedo salir con mis amigos en este tiempo. No, ¿por qué las cosas son así? Aunque es una cierta etapa de cierta madurez, pero así somos muchas veces con Dios. Los niños preguntan, ¿pero por qué? Los maduros preguntan, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar? El niño dice, ¿y eso por qué? ¿Por qué me quitas eso? ¿Por qué no me das eso? ¿Por qué yo? Y explícame todo. Dios no tiene que explicar nada, porque Él es Dios. Él es un buen padre. Y como buen padre, nuestra confianza como hijo debe ser que yo confío que tiene mi bienestar en mente. Él tiene mi futuro en mente. Jeremías 29, versículo 11. Buenos son los planes que tengo para ti. Los maduros preguntan, ¿qué me quieres enseñar? No necesito una explicación. La fe que pide sabiduría camina con autoridad. ¿Deseas ejercer autoridad divina en tu vida? Pide sabiduría por fe. Continuamos en capítulo 1, a versículos 13 al 15. La fe vence también la tentación. Una fe, estamos hablando de una fe distinta, una fe poderosa, el poder de la fe. ¿De dónde vienen las tentaciones? Es un dilema para algunos cristianos, es un dilema para algunas personas. Hay muchas ideas erróneas. Yo he escuchado cristianos decir lo siguiente, hombres que han secado conmigo, es que Dios me pone una prueba y me está tentando para ver si soy fiel o no. Pues ahí está la compu en la noche para a ver si veo esas páginas o no. Pone esa mujer en mi camino en el trabajo para ver si voy a charlar con ella o llegar a algo más. Déjame decir, esas son ideas erróneas. La palabra de Dios no nos enseña eso. De hecho, nos enseña lo opuesto. Esa idea de la tentación, que la tentación viene de Dios, es una idea falsa y no va conforme al carácter de un buen padre o nuestro Padre Dios. Ve lo que dice versículos 13 al 15, vamos a leerlo. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de la vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Se escucharon? Ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Dios es todopoderoso. Él es arriba de todas esas cosas. Versículo 14. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado. El fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Aquí Santiago nos dice cuál es la diferencia entre prueba y tentación. Una prueba te hace crecer en tu fe. Una tentación es que cedes a la naturaleza pecaminosa. Recuerda, más adelante este año hicimos toda una serie acerca de las obras de la carne. Si quieres saber cuál es, puedes ver la serie y hablamos de cada uno de ellos. Es seducir sus propios malos deseos, dice Santiago. Entonces Dios no te pone en la situación para que seas tentado. Si hay una tentación, siempre hay una salida. Por eso debes pedir por sabiduría, para que puedas superar a la prueba. Dice, pasadas las pruebas, hace acreedor de la corona de vida. Quiere decir que vas a tener salvación. La palabra vida aquí quiere decir vida eterna, salvación. Y cometido ese pecado, o si voy cayendo en la tentación, dice aquí que es la muerte, que quiere decir separación de Dios Padre. O sea, en otras palabras, el infierno. No podemos estar
con Dios si hemos cometido tales cosas o damos lugar a nuestros propios malos deseos. Es que esas ideas erróneas que dicen que Dios permitió esa tentación en mi vida, me caí en ello, pero Dios tiene gracia y me perdona. Sí, Dios perdona. Dice la palabra, si sabes hacer lo correcto y no lo haces, es pecado. Entonces, pide por fuerza, pide que Dios te da la habilidad de superar a la tentación, de caminar en el Espíritu y no conforme a tus malos deseos. Ahora escucha lo siguiente, Dios no tienta, el enemigo usa deseos distorsionados y la fe nos hace decir no al pecado y sí al propósito. ¿Eso cómo se llama? El temor del Señor. Tú tienes la habilidad, por causa de tu fe en Cristo Jesús, tienes el poder que viene de lo alto, que vive en ti para superar a la tentación, pasar esos tipos de pruebas, matar a tu carne y decir, no, yo elijo hoy vivir conforme a mi propósito por fe. Yo voy a vivir por causa de Dios. Yo voy a aplicar la palabra de Dios en mi vida. Amén. Nuestra fe nos da poder para vencer la autoridad. Y esa fe distinta, la cual que tú y yo tenemos, también actúa, no solo escucha. Si vemos lo que dice versículos 22 al 27, ese mismo capítulo, estamos apenas en el capítulo 1, ¿ok? Lo estudias y lo lees, y estaba viendo esa historia, ese ejemplo de los espejos. Y me puse a investigar, a estudiar qué tipos de espejos o cómo es. Si estudiamos y vemos que los antiguos espejos eran distintos. Dice que está mirando en el espejo y después se va y se olvida de lo que se vio. Pero ¿por qué era tan fácil verlo así? Porque era como algo absurdo para ellos decir, mirar el espejo y después se va y se olvida. ¿Por qué? Porque tenías que mirar con mayor interés, mayor intención en los espejos antiguos, porque comúnmente era un bronce pulido. Entonces el bronce pulido era como tipo metal que tiene cobertura, era como curvado y tiene que mirar muy cerca porque no siempre estaba parejo todo lo que era. La persona tendrá que ver mucho más cerca y poner atención porque estos espejos eran un poco deformados por causa de la preparación. ¿Sí? Versículo 23 al 24 nos resume aquí, dice, ser oidor sin ser hacedor es como mirarse en el espejo y olvidarse quién eres. ¿Cuántos de ustedes van preparando para salir a una fiesta, una cita con tu esposo, con tu esposa? Van a tener un convivio con unos amigos, etcétera, están preparando, te bañas, te peinas, las chicas se van arreglando con todos sus aparatos y sus cosas, ¿verdad? Pero están mirando ahí, y ¿cuántos de ustedes, bueno, tal vez algunos sí, pero la mayoría de nosotros, ¿cuántos de nosotros bien arreglados, después vemos una mancha en la cara o algo distinto? Bueno, las chicas, ¿verdad? Y los hombres o nosotros vemos una mancha y que está sucio la playera, está sucio la camisa, la blusa. Lo miramos, estamos mirando con detalle, después decimos, está bien, y nos vamos. Pues eso sería como absurdo, ¿no? Que pasamos tanto tiempo mirando y no realizamos un cambio. Cuando vemos que hay un detalle para arreglarse, para que se vea bien, y después vemos que se nota que no, y no tomamos el esfuerzo para hacer ningún cambio. Pues básicamente es lo que Santiago está diciendo. Versículo 22 es clave aquí. Pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. En otras palabras, lo que está diciendo es como una persona mirando el espejo, ve que hay algo que está mal, algo que se tiene que arreglar y dice, ok, me voy. La palabra de Dios nos enseña, Pablo, que esto es como un espejo hacia nosotros.
que cada vez que lo leo, cada vez que estoy meditando en ello, nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra fe, no solamente creencia que Él existe, sino nuestra fe en Él, su persona, su carácter, de lo que se revela este espejo, sería entonces lo que está diciendo Santiago, sería absurdo de ver que algo se tiene que arreglar, se ve que algo que se tiene que perdonar, que se tiene que alinear y decir, no, está bien. Es como un hombre que se mira en el espejo y después se olvida de lo que se vio. La fe no es solo leer información, es creer y aplicar lo que lees. ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a Dios también nos dice versículos 26 al 27. 26, 27. Léelo, estúdialo. ¿Cómo vamos haciéndolo? Dice, con mis palabras, mi manera de hablar, mi manera en cómo me expreso verbalmente, con mis palabras, que mis palabras son adecuadas conforme a lo que estoy viviendo, haciendo, tipo de persona que soy. Dice, la religión puro y santo son la fe verdadera y poderosa, es personas que aplican y ayudan a quienes que no pueden ayudar a sí mismos. Huérfanos, viudas, los necesitados, que las personas que tengan necesidad y no pueden reponer, no pueden pagar de nuevo el favor. Y la clave aquí, versículo 27, mantenerse limpio. Quiere decir que seamos santos de la maldad de este mundo. Eso quiere decir que vamos a alejarnos conscientemente del pecado y de la tentación. Santiago empieza a decirnos y nos enseña el poder de la fe. Que el poder de la fe no depende en las circunstancias, en un solo momento, en una sola creencia, una idea, sino el poder que cambia, el poder, la fe que tiene poder cambia y es basada en el carácter de Dios mismo. Entonces, en conclusión, lo que vimos el día de hoy, Santiago nos enseña que la fe poderosa es la que persevera en la prueba. Pide y busca por sabiduría. Vence a la tentación y se aleja del pecado. Y se aplica y camina con autoridad divina. Y actúa y demuestra que Dios es real. Yo quiero orar por cada persona que está aquí presente, los que están mirando en campus online. Hoy el Espíritu Santo está hablándonos que podemos caminar y tener una fe poderosa. Que podemos tener ese poder de fe, una fe que no huye, una fe que no duda y una fe que no se rinde. Dios puso en mi corazón 3 grupos de personas, lo cual que quiero mencionar y quiero orar el día de hoy. Los que están primero en medio de una prueba. No sabes y no entiendes el por qué. Pero en medio de la prueba pueden ver el propósito en ese proceso. Dios les da sabiduría. Y número 2, los que necesitan, lo que mencioné, sabiduría. Que no entienden el por qué, pero quieren caminar y superar. Que escuchas la voz de Dios. Y los que están cargando con duda, renuevan su confianza y se activan en el reino de Dios con sus dones, sus talentos, caminando hacia Él. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por cada uno que está mirando en línea y cada uno que está aquí presente. Yo oro, Señor, por los que están pasando por una prueba. Que tú reveles a ellos, Señor, el propósito en ese proceso. Que no vamos buscando explicaciones, sino que no dudamos de ti, que sabemos quién eres tú. Yo oro también por aquellos que necesitan sabiduría, que puede llevarnos más allá, que escuche tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, pídele ahora mismo, Dios, háblame, guíeme, necesito sabiduría. Él no es tacaño con su sabiduría, Él va a dar en abundancia a todos aquellos que lo piden sabiduría. Y los que están con esa duda, renueva su confianza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y que se activen en el reino de los cielos. Vamos caminando hacia ti, Señor. Nuestra fe está en ti, porque creemos que tú eres el único Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, creemos
y caminamos por fe y no por la vista. En el nombre precioso de Cristo Jesús decimos amén, amén. Que los saludo desde León, Guanajuato. Un fuerte abrazo. Nos vemos próxima semana.